Estamos en 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más a Vidas a Fondo. Hoy nos vamos a adentrar en un proceso creativo, productivo, en un tema que levanta mucha escama porque hay muchos tabús y mucho desconocimiento alrededor de él. Y para hablar de este tema tenemos a una persona que es mi hermano de otra madre, una persona con la que he compartido grandes años de mi vida. Estamos con Andrés Restrepo, a.k.a. Versa o el Versa, el Versativo. Y vamos a hablar de lo que es la industria canábica, la actualidad, la experiencia que tiene mi brother Andrés, que ya se ha dedicado y se ha vuelto todo un experto en este mundo, y el escándalo que se genera. Porque esto genera una conversación y la gente no sabe si trabarse, no trabarse, no sabe si medicarse, no medicarse. Y estamos en un momento coyuntural, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo en México, que hay un avance ya a nivel legislativo para que las personas puedan usarla tanto de manera medicinal como de manera recreativa. Mi hermano, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Vamos a conocer a documentar parte de esto que elaboras todos los días, de ese proceso medicinal, de ese proceso recreativo también, y adentrarnos en este mundo que es bastante interesante y que es momento de irlo conociendo y de irlo desmitificando, porque ciertamente hay algunos beneficios, y no son pocos, alrededor de lo que es el cannabis. Bueno, mi bro, gracias por tenernos aquí nuevamente en la cabaña, que esto es una chimba de parche aquí. Bienvenido siempre, parce. Siempre que venimos es un parche. Bueno, antes de que se me olvide, Vidas a Fondo y todo el contenido que estamos generando es patrocinado por la cerveza Musa, la pola de la inspiración. Pueden encontrarla en el enlace aquí abajo en las descripciones y en www.johnpegarro.com. Y así pueden apoyar más creación de contenido, conversaciones como estas de interés y agarrarle el sabor. La primera cerveza premium artesanal. Loco, ya después de la cuña, entremos en materia. Parce, es importante contarle a la gente cómo llegaste a trabajar con la industria del cannabis. Yo la historia me la sé y la disfruté en su momento, hicimos pues muchos estragos. Pero ahora ya después de eso, de tenerlo de una manera más consciente, contémosle a la gente cómo llegaste a ese proceso de trabajar con la industria canábica. Pues a ver, en general ha sido un proceso largo, ¿cierto? Pasaron varias circunstancias que me llevaron pues como a encaminarme en esto hace años ya. Pero principalmente creo que la historia más particular es que hace muchos años, como más o menos en el 2011, más o menos, Como por esos lados. desarrollamos un licor a base de cannabis. Entonces fue toda una experiencia, como experimentar, no había mucha información al respecto, no habían otras referencias que pudieran servirnos de guía, sino que se hizo mucho como por el disfrute, como algo muy personal, ¿cierto? También porque era para compartir con los amigos en los eventos de nosotros, y a partir de ahí pues surgió como todo un desarrollo de este cuento. Más adelante ya pues eso lo hicimos, gustó bastante, hicimos algunos eventos, generamos una marca. Eso tuvo un impacto inmediato, o sea, Exactamente. de una vez como que conectó con la audiencia. Exactamente. Entonces, aunque digamos no se hacía en gran cantidad, siempre hacía algunas cantidades para los eventos, para fiestecitas especiales, cosas así, para los amigos que lo pedían, como tienes el licor. Entonces, Y de una manera pues obviamente muy artesanal. exactamente, siempre ha sido un licor artesanal. Entonces, más adelante, por circunstancias de la vida que me han familiarizado con el cannabis pues desde joven, sobre todo por el consumo, y porque digamos el cannabis pudo hacer varias cosas en mí, fue digamos también como una apertura de conciencia al conocer esta planta y entender varias cosas al respecto, y por ahí me fui como encaminando en eso. Quería saber muy bien como de sus efectos, de por qué unas veces me provocaba ciertos efectos y otras veces de efectos muy contrarios. Entonces me empezó a generar como esa duda de por qué, ¿cierto? A partir de ahí ya empezó como una investigación, el conocimiento de la planta, como al cultivarla, conocer las especies, cuál es
eran sus niveles y que dependiendo de esos niveles de la planta entonces te producía ciertos efectos. Sí, porque también la parte del cultivo es todo un conocimiento botánico, o sea, está la parte de la siembra, de toda la parte del cultivo, la cosecha, y luego está la parte como de la alquimia donde ya se procesa, pero tiene mucha ciencia el cuidado y bueno, estamos en una tierra que es prodigiosa para el cultivo del cáñamo. Exactamente. Entonces fue todo un conocimiento, como una entrada a todo este mundo de cultivar, de aprender cómo se hace, porque no es tan fácil como parece. Pues en realidad cualquier persona puede hacerlo, pero empiezas a tener ya como un conocimiento más adentrado para sacar algo de buena calidad, para que bueno, no se enferme y todos los cuidados que eso conlleva. Sí. Luego de ahí, digamos, esperar el tiempo, ¿cierto? Entender que todo tiene su proceso, que demora tiempo y luego de la cosecha viene entonces todo el procesamiento y la obra final, como lo dices. Bueno, esa ya digamos la parte ya más avanzada, pero retomando la parte de cuando empezaste a explorar desde la misma forma de asimilarla, de consumirla, de esa inquietud, ¿qué era lo que principalmente te inquietaba, parce, bajo los efectos o la forma de consumo, eso que fue encaminándote hacia el estudio? Porque también cabe decirlo, es que muchas personas que son consumidoras lo hacen es como de una manera suicida, por decirlo así, de una manera muy desordenada y sin cierta conciencia. Y como es una planta tan poderosa, sí debe tener una conciencia de consumo y de manejo, de saber cómo se puede lograr unos mejores efectos y beneficios para el cuerpo. Por supuesto, mira que digamos que en esa época solo podías, o sea, era más fácil conseguir, digamos, lo que era la marihuana de la plaza, ¿cierto? Entonces estaba uno como condicionado a lo que te llegara ahí. Entonces muchas veces un efecto podía ser que te sentías bien, que te sentías como contento, que estabas como animado, como que eso te daba otras percepciones de la vida, como que te hacía reflexionar un poco en el ambiente, en el lugar donde estabas. Y otras veces podías sentir como un malestar, como un desasosiego, como que no te sientes bien en el lugar o sí, te sientes... Sí, efectos adversos del consumo. Exactamente. Entonces yo quería saber por qué unas veces si yo quería sentirme bien o disfrutar un momento o algo así, pues acompañarlo de la ganja, en otros momentos no me sentía tan bien, ¿cierto? Además por el contexto social o en el momento en el que estuviera, ¿cierto? Todo eso me empezó como a impactar, porque de todas maneras tras el tabú tenías que esconderte, estaba mal visto si te veían fumando marihuana. Todavía, pero en ese entonces. Pero en ese entonces más. Era peor. Claro, y ha sido. Más o menos era como consumir marihuana era lo peor. Ser un gamín. Exacto. Sí. Entonces. O sea, es una práctica muy estigmatizada, aunque ha ido como en declive. O sea, antes, digamos, la generación de los padres de nosotros, nuestros tíos, todo eso, sí era todavía más satanizado. Ha ido como teniendo una aceptación. Claro, porque pues, también ha influido mucho la información que hay ahora, ¿cierto? Ya hay informes muy claros, específicos, la medicina ha avanzado mucho en el campo, los medios han influido también para expandir toda esta información, entonces de alguna manera la gente ha ido entendiendo un poco sobre su consumo, tanto lo recreativo y ahora lo medicinal, que digamos que lo medicinal es un poco lo que le ha restado como esa controversia o ese golpe al cannabis recreativo, pues en realidad pueden venir siendo lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que ver, digamos, el tema del consumo, de las cantidades, de los tipos de planta que consumes y cosas así. Sí, y hay una anécdota, una historia, creo que me la contaste vos la otra vez, acerca de cómo el mundo le dio la espalda al cáñamo índico o al cannabis. Tenía como unos intereses, no sé si eran farmacéuticos, si eran intereses comerciales, no sé, había algo como en esa historia donde se giró a otras alternativas y se privó al mundo de las propiedades botánicas, curativas y, ¿cómo se dice esto?, medicinales de la planta. ¿Cómo es que es esa historia? Pues realmente el cáñamo, que es digamos una subespecie del cannabis como tal, llegó a ser muy importante en el mundo, porque a partir del cáñamo se obtenían prendas, fibras,
semillas, aceites, alimentos, en fin. Entonces había una gran industria de esto, sobre todo pues como de los temas industriales en cuanto a aceites y fibras para los barcos y todo lo que refería pues en ese momento, que más o menos en los años 1910 ya era algo muy importante, estaba presente en muchas cosas y precisamente como por un tema industrial de grandes empresarios, de la aparición pues por ejemplo del nylon o de fibras ya sintéticas que empezaron a competir con el cáñamo y otras industrias como la farmacéutica y digamos así restringieron el uso del cáñamo y de la marihuana porque es muy difícil, en ese entonces era muy difícil como separarla en sus especies, Claro. ¿cierto? Porque es muy parecida, aunque no son iguales. Entonces, claro, esto generó un gran impacto, digamos a nivel comercial, fue en declive todo el tema pues, de la producción industrial que ya se tenía con el cáñamo, los cultivadores, las industrias que ya existían sobre eso empezaron a decaer. Y a partir de ahí empieza la prohibición, donde empieza ya la guerra también contra las drogas, ya que el cannabis se volvió de gran consumo en varios países del mundo. Entonces, principalmente Estados Unidos le hizo más guerra al cannabis en ese momento y eso de alguna manera fue permeando también otras partes del mundo, aunque digamos en otras partes del mundo se siguió comercializando todavía con estos productos a base de caña, todavía de cáñamo, había otros países que podían todavía seguir produciéndolo. Sí. Entonces, de alguna manera, pues eso se fue permeando en el mundo y paulatinamente se fue, digamos, ilegalizando el cannabis en todas partes del mundo, en casi todas partes del mundo. Y es que es muy curioso, parce, el tema de los consensos, cómo se va llegando a esas, digamos, ideas generales que se toman como verdad a raíz de esos intereses que a veces son políticos o que son intereses financieros, y porque fulanito dijo y empieza una caída de dominós arrastrando y generando otras consecuencias. En este caso, pues, que se privó tantos años al mundo de los beneficios de lo que es el cannabis, porque no solamente la parte medicinal, sino lo que decías ahorita, o sea, todos esos usos a nivel textil, a nivel de papeles, a nivel de otro montón de insumos, que es una planta que se puede aprovechar muy bien, tiene unos periodos de cosecha muy óptimos para regenerar la tierra y que son beneficiosas. Pasaste entonces de la inquietud a hacer una alquimia, bueno, a interesarse cuáles eran los componentes y a entrarse como a la parte ya más molecular o la parte más orgánica y el alma, por decirlo así, de lo que es el cannabis. ¿Y qué descubriste en ese proceso? Dijiste, esto era lo que llegué a la piedra angular. Digamos que en ese proceso pasé de ese cuestionamiento a la búsqueda, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda, una de las principales cosas que encontré en ese momento fue, por ejemplo, la cultura Rastafari, que tenían, digamos, cierta percepción de la planta más espiritual que física. No se hacía tanto pues como por el hecho de usarlo como una droga, sino que tenía como su misticismo. Y empecé yo como a entrarme en ese mundo, a conocer a algunas personas que estaban como interesadas en estas cosas, asistir a conciertos, a eventos, a cosas así. Entonces, a partir de ahí empecé a compartir con un montón de gente, aprendí a cultivar en ese momento, porque ya a partir de ahí entendí que no era como muy bueno consumir la marihuana de la plaza como tal, por muchos asuntos, como por el tema, digamos, energético que conllevaba adquirir pues, en estos sitios, como el riesgo que representaba en ese momento, pues era muy teso tener que ir a la plaza a mercar y ese tipo de cosas. Siempre se presentaban como situaciones riesgosas o malucas o como corriéndole a la policía, todo ese tipo de cosas. Si el ambiente no se presta, el ambiente... Es demasiado, sí, y además el tema pues como de financiar estos grupos y estas vainas que generan como violencia y muchas cosas que han hecho mal al país. Entonces, así todo es una repercusión, es verdad, o sea, al hacer ese tipo de compras, pues se está financiando indirectamente o casi que directamente, directamente
otros asuntos y otras actividades que generan un impacto más negativo para la convivencia. Exacto. Entonces, ya a partir de que empiezo como a cultivar, a tener espacios para cultivar y poder cultivar esas especies que salían como tan sabrosas, que te ponían bien, ¿cierto? Que puedas controlar exacto. el estado que te generaba. Exactamente, entonces como que ya a partir de ahí, cuando ya empecé a sacar como mis propias cosechas, mis propias flores con los amigos, a compartir con otra gente que cultiva buenas flores, como que fue mucho más el impacto. O sea, ya ahora he estado más atrapado. Y eso es una cosa que a mí me conecta mucho. Vos sabes pues que yo no soy consumidor, pero me conecta mucho con el conocimiento y con el respeto, esa es la palabra, el respeto y la conciencia con que consumen o con que se elaboran los productos. Hay Exacto. todo un desarrollo, una ciencia y también ese misticismo de respeto y de tratamiento hacia la planta. A partir ya pues como de ese momento donde ya empezamos a tener acceso a buenas flores, a buenas genéticas, en ese momento no había como tanta información, por ejemplo en las redes, que no eran como tan fuertes como es ahora, que encuentras información de muchas cosas. Todo era muy limitado, entonces eran como recibiendo consejos de otras personas, compartiendo como la información, o libros, o un texto, o trucos para cuidar las plantas, para la cosecha, para la post cosecha. Y a partir de eso, después que hay como un boom, que la industria empieza como a nivel mundial a interesarse por este tema, que la medicina empieza ya a hacer como mucha investigación y ese tipo de cosas. Y se veía ya venir como el tema del desarrollo del cannabis, digamos, en varias partes del mundo. Entonces también fue como una oportunidad de entrar en algo, pues en un negocio, por así decirlo, que permitiera pues como hacer eso que ya me gustaba, como el tema pues de cultivar y desarrollar algunos productos interesantes de la planta y que eso podría llegar a ser el trabajo como tal, es como el estilo de vida también, entonces eso me interesó bastante. Ya a partir de ahí empezó a salir mucha más información y empezó a recopilar más información de cómo hacer ciertas extracciones o digamos derivados del cannabis para usarlo en diferentes tipos de productos y nace Natural Roots. Que es la marca bajo la cual comercializa los diferentes productos, son aceites, cremas, sí, lociones. Sí, tenemos una gama de productos de cannabis y de otros tipos de plantas, porque digamos no estamos enfocados directamente en solo el cannabis como medicina o como un producto natural que puede ayudar en muchos casos, porque nos enfocamos más en ese tema medicinal, como poder ayudar a las personas con ciertas patologías con esta planta y con las demás plantas. Entonces tenemos una línea de fitoterapéuticos que pueden ayudar a las personas en diferentes ocasiones o situaciones de salud, y a partir de ahí pues como empezamos a desarrollar nuestra marca como tal. Y en esa expansión que queremos hacer, queremos incluso potenciar mucho más todos esos beneficios de las plantas en general, para convertirlo en buenos productos, en buenos servicios de la empresa. Sí, y además que tengan un impacto bien positivo en las personas, porque además han tenido unas experiencias de transformación muy bonitas a raíz del respeto y de trabajar los productos con profesionalismo y de pensar en el bienestar de las personas. Claro, en algún momento, digamos en mis meditaciones que tenía con la planta, que pude lograr como, digamos, una conciencia de muchas cosas y empecé a ver mi vida o la vida en general de formas diferentes. Entonces a partir de ahí se empezó como a gestar esa inquietud de por qué otras personas no se podían sentir bien o por qué estaba tan satanizado algo que yo sentía que me estaba haciendo bien, que nunca me hizo una persona violenta, nunca me hizo que yo me comportara pues como de formas, digamos, aberrantes o cosas así, sino que todo lo contrario. Estaba como más centrado, como estaba
no sé, tolerando un poco mejor como la cotidianidad, la dificultad de la vida como tal. Entonces, claro, empecé a verlo también como muy espiritualmente, porque le tengo respeto a la planta, porque valoro mucho también lo que, pues como todo ese mundo que me abrió como tal. Y a partir de ahí otras experiencias también pues con la medicina como chamánica, la medicina etérea, las plantas que vienen a ser como un conjunto también de algo muy olvidado por el mundo, muy satanizado, que hay mucha tradición y mucha cultura que se ha perdido con el tiempo. Entonces como todo este reunir de cosas me hizo mucho ir desarrollando la marca, como en ese sentido. Y además de los avances tecnológicos en medicina, las investigaciones, ¿a qué más le atribuís vos el despegue otra vez, el despunte de lo que es el tratamiento de la planta? Como decirle otra vez al mundo, mire, es que hay esta alternativa, está respaldado por estudios científicos, pero hay otros elementos detrás, no sé si es las generaciones que se vuelven más liberales o más progresistas. ¿A qué le atribuís el tema este de que la gente tenga de pronto una aceptación? Yo creo que es una presión por varios aspectos. Digamos que uno de esos aspectos fue el consumo. Cada vez más la gente estaba consumiendo más cannabis, independientemente de que el mundo dijera que no, que hubieran restricciones. Cada vez más personas estaban fumando marihuana. Entonces, cada vez habían más cultivos, cada vez más ilegalidad, cada vez más mercado negro. Y esto se ha vuelto como inmanejable. Y la información como tal. Ya lo que es la medicina, que pudo adentrarse en la investigación y empezar a decir es que esta planta tiene estos compuestos y estos compuestos pueden servir para esto, pueden servir para esto, pueden servir para esto. Entonces ya eso despierta un interés, por supuesto, en la industria, en la política, en la sociedad, que cada vez más defiende el consumo de la planta también. Es que hay una paradoja y te lo preguntaba es porque al inicio entonces se satanizó, se penalizó y se fue dándole la espalda por intereses económicos, políticos e industriales, y ahora entonces hace como un bucle y regresa, bueno, no, ahora sí, ya vemos Claro, que no pudimos con la porque privatización. hay la oportunidad económica, ahora sí es una Y ahí es donde posibilidad. nuestros amigos de la USA saben hacer muy bien su trabajo, que entonces son de los principales que empezaron a aprobar en diferentes estados el uso recreativo, medicinal, y empezar a apoyar las industrias. ¿Dónde se empieza ese boom nuevamente? ¿Fue Europa? ¿Fue en Norteamérica? ¿Dónde empiezan estos, digamos, primeros albores de la normalización? Que sabemos, tenemos por ejemplo de Ámsterdam o Holanda, los Países Bajos, que ellos o sea, son hasta muy zafados porque listo, bueno, el mundo le está dando la espalda al cannabis, nosotros la legalizamos y tenemos estos estatutos y estos weed shops que se llaman, listo. Y lo mismo pasó con la prostitución, le están dando la espalda, nosotros legalizamos todo eso, o sea, eso es como Exactamente. un fragmento del paraíso. Claro, principalmente por el negocio, pero sí, digamos que en diferentes partes del mundo empezaron a surgir pequeños movimientos de personas, eh, inclusive políticos, comerciantes, personas que usan, digamos, de forma medicinal, empezaron a hacer presiones y a ir legalizando un poco. Entonces, claro, en Europa hay puntos legales, en Estados Unidos hay puntos legales, en Canadá hay puntos legales de cultivo, de consumo, de transformación, y eso ya, digamos, es una ola que viene impactando el mundo. En unos años ya, digamos, se puede previsualizar que va a haber legalización en casi todo el planeta. Hay algo que a mí me preocupa hablando de eso, ¿cierto? De esa expansión, de la normalización y también del tema industrial. Y es que va a suceder lo mismo que ha sucedido siempre con los países latinoamericanos. O sea, tenemos la mejor tierra, tenemos las hectáreas, tenemos el clima, pero entonces no aprovechamos esos recursos naturales para poder generar riqueza, para poder generar negocio, para mejorar las condiciones de vida de la población. Ahorita mismo se ve que empresas canadienses, americanas, europeas están explotando suelos de México, suelos de Colombia, Guatemala, bueno, los principales países que pueden producir
la planta. ¿Y qué panorama ves vos desde ese punto de vista? Que si es más ácido, más agudo, porque si es punzante, pero es una realidad algo que no podemos, que a uno hasta veces le emputa, que por qué si aquí tenemos todo para poder desarrollar industrias a nivel macro e impactar el mundo, nos cogen es como el solarcito, como la despensa. Exactamente. Precisamente por eso, esos son más como temas económicos y políticos, ¿cierto? Digamos que los gobiernos, de alguna manera, en su forma de interpretar la situación con pues, con el asunto del cannabis, eh, toman ciertas posturas que afectan a todo el país. Entonces, realmente, por ejemplo, Colombia tiene un plan más diseñado para la industria gigante que para las personas que viven aquí. No es fácil, por ejemplo, sacar una licencia, no es nada barato y no, o sea, te condicionan como a que tienes que trabajar prácticamente para otra empresa que sí venga y compre todo, tenga las licencias y haga todos los procesos de transformación, y te limita a ti a ser un trabajador, un pequeño cultivador o algo así, que tienes tu tierra y sacas tus flores y en realidad terminas trabajando pues para la industria como tal. Es difícil emprender o tener, digamos, como la intención de hacer tu propio negocio y sacar las licencias y todo eso. Se vuelve y se repite la historia de los campesinos. Exacto. O sea, el mismo modus operandi y el mismo estancamiento, pero en una industria que ahora está despuntando y que puede ser, pues a grandes rasgos, puede ser una industria, o sea, no es más, ya es una industria millonaria, pero digo yo que puede ser una industria que le puede generar muchos recursos al país. Y el monopolio, porque también cuando se habla, que decías ahorita, son temas políticos y financieros, industriales. Me imagino que ya también habrá alguno por ahí pensando en monopolizar el asunto aquí a nivel nacional. Sí, claro, pues como pasa en todas partes, aquí digamos los procesos de las licencias y todo eso están enmermelados. Pues para la industria es más fácil cuando llegan con, digamos, mucho dinero, con mucho capital, con un plan de trabajo muy grande que le va a dar trabajo a un montón de gente y toda la cosa, pues como que sí, les den sus beneficios, que les den todo más rápido, que se los den a estos y a estos se les demore y así por el estilo. Pero es preocupante lo que decías ahorita también, que se piensa más en atraer esa inversión, digamos, extranjera, que esos pliegos o esas normas estén más diseñadas para ese tipo de empresas y que no se preocupen por hacer una empresa nacional. Listo, no está, o sea, la monopolización no es que esté mal del todo, hasta cierto punto, pero que fuera una empresa explotando recursos nacionales para generar bienestar y recursos a nivel nacional. Sí las hay, pues en realidad pues no podemos decir que toda la industria es netamente extranjera, pero igual son los consorcios más grandes del país, los empresarios sí, muy fuertes, también con nexos pues con otras partes del mundo, con otros empresarios del mundo, entonces viene a ser la misma historia, es un tema pues de músculo financiero y político, de influencias que son capaces de manejar, digamos, todo el tema para que les convenga más a ellos que, digamos, a personas de menos recursos o campesinos. Lo amañan todo, que, lo van amañando todo. Solo pues ellos necesitan obreros, no, en realidad no necesitan emprendedores ni nadie que pueda salir a flote pues con un negocio de estos, digamos, desde un punto más bajo. Este tema nos lleva entonces a otro punto que es, ya no mirándolo a nivel macro, sino a nivel ya más personal, el tema del autocultivo. Yo sé que tiene unos lineamientos, también hay unos vacíos legales, cómo funciona el tema. Y hablemos también de la dosis personal. Primero hablemos del autocultivo y después nos entramos en ese tema que es el que se mantienen peleando y bostezando en el Congreso esta gente y en muchos congresos y en muchas cámaras de muchos países. Pero primero hablemos del autocultivo, al menos aquí en Colombia, cómo está el tema y cómo se puede operar. Bueno, digamos en tema de autocultivo, creo que sí, pues hay un gran beneficio para los consumidores, para las personas que lo usan recreativo o medicinalmente. Y es que Colombia puedes cultivar 20 plantas personales. Digamos que no, la restricción que existe más que todo es que no puedes intercambiar estas plantas
o no las puedes vender, sino que es netamente para consumo personal, como se dice, digamos en tu propiedad como tal. Entonces, igual como pasa en todas partes del mundo, esto puede ser una legalidad, pero digamos la ley desconoce mucho también esta situación y es difícil como cultivar esas 20 plantas y no tener problemas con la legalidad o llegar a tener algún O sea, los encuentro. mismos empleados judiciales o los que están encargados no conocen bien el tema. Exactamente. Entonces, pues hay muchas situaciones difíciles para las personas que cultivan pues, bastantes plantas, que pueden tener intervenciones por medio de la ley y tener pues como complicaciones con eso. Pero digamos, también es una cantidad grande, ¿cierto? 20 plantas puede llegar a ser una cantidad pues importante. Para un consumidor promedio pues tener algunas plantas en casa, en el patio o en el balcón pues se puede hacer. Pero entonces ahí me genera una curiosidad. O sea, nosotros aquí no tenemos la ley o el permiso del consumo mínimo, la dosis personal que llaman. O sea, eso es penalizado. Un día, no recuerdo hace un tiempo, dijeron que sí se podía, después que no con el nuevo código de policía, no sé qué. Entonces, ¿cómo es ese contraste que, bueno, puedes tener tus matas, pero entonces no puedes consumir tu dosis o no las puedes consumir en ciertos espacios o no la puedes portar? Digamos que está limitado el hecho pues de portarla y de consumirla en lugares públicos, pero en teoría puedes consumirla en tu casa o en tu propiedad. Aunque esto ya conlleva otras situaciones, que si vives con vecinos y cosas así, o estás cultivando y los vecinos denuncian que estás cultivando o que estás fumando en tu propiedad, también la ley te puede, digamos, como intervenir y molestarte por eso. Y también tiene otros efectos, y es que el vecino le pase a robarle las matas. Exactamente. Eso yo creo que es más peligroso todavía en estos momentos, eso sí es más trágico. Sí. Bueno, ¿y qué opinión te merece, Andrés, ya que estás pues tan empapado de este asunto, el tema de la dosis personal? Ese enredo que tienen, que sí, que no, la prohibición, ya vimos que la prohibición pues poco o nada ayuda a mitigar los efectos del consumo y más bien mete a la gente como en problemas y hacerlo de una manera ilícita. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo opino que eso a la larga tendrá que ir cambiando por esa misma presión de las personas, por el conocimiento que ahora existe. No es tan fácil ahora pues que la ley te moleste, digamos, y tú estás en conocimiento de la ley, cuando puedes argumentar o te puedes defender de eso. Entonces, bueno, eso ya hay un cambio, digamos, por varias partes. En realidad, yo considero que estaría bien, pues, como el tema de regularizar. Es que la prohibición genera más problemas, ¿cierto? Pero, digamos, una regularización como más centrada en el consumidor, en las personas que lo hacen, que necesitan hacerlo, con el tema ahora medicinal, que la industria médica también ya pues como que empieza a darle más facultades a las personas para que cultiven o para que hagan algunas de sus propias preparaciones o para que consuman algunas cosas que pues ayudan en sus patologías. Obvio, no estaría bien de pronto como hacerlo en todas partes, en la calle, ¿cierto? Como estaría bien, como lugares adecuados, indicados. Yo lo veo es como, por ejemplo, lo del consumo de tabaco también. O sea, pues no puedes fumar en el metro, no puedes, Exacto. o sea, hay que respetar, digamos, el espacio porque también es un efecto invasivo. Pero bueno, ya cada cual más fácil concientizarlos y que cada quien, si no le cae mal como a mí, pueda consumir lo que quiera, al menos. Y sentirse en esa autonomía de no sentirse coartado en la libertad. Y además porque, bueno, hay personas, lo decías ahorita, personas que realmente lo necesitan. Exacto. Hay algunos que lo hacen más por la parte recreativa, pero ya para entrar en ese tema de las personas que lo necesitan, hablemos de los componentes, que es una cosa que yo aprendí de la mano tuya, que el CBD, que el THC, cuáles son los componentes, ya llevándolos más hacia la parte, bueno, medicinal, sin negarles también esa parte recreativa o alucinógena que tienen. Bueno, en realidad el cannabis tiene más de 100 compuestos diferentes que se llaman cannabinoides, entre otros también. Pues hay algunos flavonoides, algunas grasas, lípidos,
toda la composición como tal de la flor del cannabis, que es la que produce todos estos compuestos. Entonces, digamos que la industria se dio mucho la tarea de separar estos compuestos, de evaluarlos individualmente y en conjunto y empezar a descubrir como una variedad de efectos en el cuerpo humano, ¿cierto? Que tienen estos cannabinoides tienen la capacidad de, digamos, entrar en tu cuerpo y tu cuerpo los asimila por un sistema endocannabinoide, que esto también es como un descubrimiento muy cercano en estas épocas, que empezaron a dar luz a cómo engranaban estos cannabinoides en un sistema que ya tienes en tu cuerpo. Que eso es lo que el más cuerpo tiene su propia línea de procesamiento, para aceptar o recetar estos cannabinoides. que es algo similar como el páncreas, por ejemplo, para procesar el azúcar y el hígado, pues para hacer todo el trabajo con los líquidos y demás, los riñones también. Exactamente. Okay. Entonces, digamos, ya empieza también pues como todo este tema del desarrollo de la medicina a descubrir para qué sirven todos estos compuestos y cómo se pueden usar juntos o por individual para tratar algunas patologías, no solo en humanos, sino también por ejemplo en animales que también poseen este sistema endocannabinoide. Bueno, y entonces tenemos dentro de todos esos cannabinoides y todos esos componentes, CBD, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿En qué casos se debe usar? THC, que es la parte más alucinógena, más recreativa. Bueno, digamos que el término correcto no es alucinógeno, sino psicoactivo. Psicoactivo. Sí, porque digamos alucinógeno puede ser una sustancia que pueda hacerte ver o tener alucinaciones auditivas o visuales, sensaciones o situaciones salidas de la realidad. Mientras que el psicoactivo quiere decir, por ejemplo, que esta sustancia está afectando tu forma de alguna manera de percibir las cosas o de sentirte, pero nunca sales de tu propia realidad. No alucinas, no ves algo que no existe, no escuchas algo que no existe, ¿cierto? Claro que, bueno, ahí ya va otro tema, que por ejemplo una persona que tenga algún trastorno psiquiátrico o que tenga una situación, por ejemplo, psiquiátrica, el THC, que es el compuesto psicoactivo de la planta, que es la que es capaz de cambiarte como esa percepción, puede llegar a ser peligroso. En ese caso sí puedes tener alucinaciones y cosas así, porque digamos y hay un cuadro clínico detrás. Exactamente. Entonces, digamos, anteriormente se hablaba de que la marihuana producía esquizofrenia, pero ya ahora, digamos, la medicina ha podido determinar que las personas que ya tienen algún problema psiquiátrico o que tienen predisposición genética, por ejemplo la esquizofrenia, la marihuana la puede detonar, o estos compuestos o THC como tal puede detonar esta situación. Entonces puede existir personas que en realidad pues no sea nada beneficioso el uso de la planta o el uso del THC en este caso. Ya eso, por ejemplo, serían pacientes muy adecuados para, digamos, el CBD, que es un compuesto no psicoactivo de la planta, que no produce ningún estado alterado de conciencia, pero tiene efectos ansiolíticos, antiinflamatorios, por ejemplo. Entonces puede ayudar a personas con dolores crónicos o con insomnio o con alguna patología de dolor y cosas así por el estilo. Desde la parte analgésica. Exactamente. O por ejemplo con algún trastorno psiquiátrico o psicológico, o digamos personas con epilepsia que en ciertos casos muy determinados también el THC puede ser contraproducente. Entonces se usa el CBD como un medio más seguro para tratar, digamos, estas cosas. Y lo que pasa es que es un mundo muy amplio esto, porque en realidad, por ejemplo, también se ha descubierto que el uso combinado de estos cannabinoides pueden ayudar en muchos casos también, ¿cierto? O sea, se llama el efecto séquito, por ejemplo. Es como el efecto combinado de todos los cannabinoides que en algunos productos medicinales o en algunas patologías van a funcionar mejor que un CBD solo. ¿Sí me van a entender? Uno puede potenciar el otro y generar unos resultados diferentes de más bienestar. Por ejemplo, el THC y el CBD son antagonistas. Entonces, digamos, el CBD resta un poco, por así decirlo, el efecto del subidón o el efecto psicoactivo del THC,
pero el THC también puede llegar a ser muy beneficioso en muchos casos. Por ejemplo, una persona que sufre de anorexia o que no tiene apetito o tiene algún trastorno alimenticio o que está en un tratamiento de cáncer que son muy agresivos y la gente pierde el apetito, se puede usar el THC como un inductor para el apetito y hacer que el paciente pueda seguirse alimentando mientras está pues en sus tratamientos y seguir como evolucionando positivamente. ¿Y cómo es ese proceso, Andrés, de entrar a tratar a una persona con los componentes? O sea, llega una persona que tiene cierta patología, me imagino que se hace un diagnóstico inicial y ya pero pues a la experiencia y al apoyo profesional que han tenido con la marca y bueno y tanto estudio se va determinando, pero cómo se le va ese acercamiento y sobre todo cómo se hace para romperle ese paradigma, ese tabú a alguien que le puede resultar muy beneficioso el tratamiento, pero tiene esa reticencia, porque eso sí, claro, estoy seguro que todo el sucede. tiempo. Eso ha sido un trabajo grande porque, digamos, no solo el producto como tal, sino el acompañamiento y esa asesoría a una persona que en realidad puede servirle el producto y explicarle por qué y cómo funcionan las cosas. Y hay personas o reacciones de todas las clases. Hay personas que vienen como más abiertas a experimentar el tratamiento, por así decirlo, porque ya tiene otras referencias, porque ya lo vio en un canal de televisión, porque lo vio en un programa, porque conoce a un amigo que le funcionó, cosas así. Sí. Y Ya viene con una predisposición más abiertos a escuchar la información, a entender cómo es que funciona y no es tan difícil como convencerlos o algo así. Hay otras personas... Yo siento que es que el temor de ellos es que creen que van a estar trabados todo el día, o van a estar marihuanos, como dicen en México, todo el día. Exacto. Y solamente por el acercamiento y por el mediano consumo de esto, pero hay una diferencia entre ya cuando se equilibran los componentes y se hace una dosificación. Exacto. Como en ese proceso de diagnóstico que se hace inicial de cada persona, para qué lo necesita, digamos, cuáles son sus patologías médicas, si tiene pues qué condición médica está, ya uno evalúa qué perfil tiene la persona para indicarle un producto u otro, ¿cierto? Muchas veces ese proceso no es tan complicado, ya pues que la información que tenemos y el conocimiento que hemos adquirido nos permite pues como poder evaluar esto, pero en otros casos es más difícil, entonces se necesita como el acompañamiento médico y un profesional que pueda pues como evaluar mejor la situación y a partir de ahí ya se hacen como las dosificaciones, ¿sí? Y en realidad, por ejemplo, un producto que contenga THC no necesariamente tiene que usarse o llegar a generar el efecto psicoactivo como tal. Muchas veces dosis pequeñas de THC que el paciente no va a sentir pues como un cambio en su percepción, no va a perder pues como nada, porque ese es el susto. La gente viene como, no, es que no quiero estar trabado todo el día, qué susto, no quiero alucinar, pues la gente viene también pues como con esos miedos y muchas veces no es así. O sea, no tenemos que llegar a usar cantidades de THC muy altas para hacer un tratamiento en un paciente, que son microdosificaciones, que se administran, digamos, constantemente y pueden ayudarnos a balancear algunas cosas y no hacer que el paciente se vaya a sentir en el efecto psicoactivo. Hay otros casos que de pronto por la situación, la cantidad de cannabinoides o de THC o de un aceite full spectrum, por ejemplo, puede llegar a ser fuerte porque el paciente lo necesita y también hay que hacer como esa pedagogía de que el paciente entienda el efecto que va a sentir, ¿cierto? Y por qué va a manifestarse de esa manera y así pues como que esté más... tenga conocimiento ya de causa y preparándolo exacto. Para los efectos que va Pero a percibir. A veces pues eso no es como en todos los casos. Un paciente por ejemplo con un cáncer que está en quimioterapia normalmente se siente muy mal después de estas terapias y pierde el apetito, tiene dolores, cosas así, entonces puede llegar a necesitar una dosis alta del producto como tal. Pero a veces ya están tan medicados o son personas que tienen una tolerancia tan alta ya por lo que le están administrando
que digamos va a ser menos peor el efecto de sentirse pues un poco bajo el efecto psicoactivo. Antes le va a ayudar como a estar más reconfortado en esa situación porque se deprimen también y pues es un momento muy difícil de la vida, y entonces como que no está mal para muchos pacientes como sentir ese efecto que los hace sentir un poco mejor Les y les ayuda a sobrellevar la enfermedad. Y además, por ejemplo, el THC tiene la capacidad de, eso es un antitumoral, entonces puede ayudar también como a eliminar todas estas células cancerígenas y tumorales, entonces ayudan en ese proceso pues, para curar. El proceso curativo. Como emprendedor y trabajando en este ramo de la salud, seguro que has tenido experiencias ya no a nivel comercial, sino a nivel de gratificación, a través de un producto, de un tratamiento, de una sugerencia, de un acompañamiento, lograr unos resultados así que impactantes. Una anécdota o algo de algún caso específico que se haya podido mejorar la calidad de vida de una persona a través del tratamiento. Bueno, digamos que yo creo que eso ha sido de lo más bonito de haber emprendido todo esto. La recompensa como energética de hacerlo, porque realmente hay muchas personas que el producto les sirve y que le retribuyen a uno como esa energía también de que se sienten mejor y que les ha ayudado, las gracias y todo eso, y muchas experiencias particulares que han ayudado a mejorar sus vidas. Eso es sumamente satisfactorio. Una historia que puedo contar, tengo un paciente que inicialmente cuando me contactó y me contó pues como todo su problema, el hombre tuvo un accidente y tiene una parálisis en la mitad de su cuerpo. Entonces el hombre estaba muy deprimido, con mucho dolor, muy medicado, ya le habían dado un montón de pastillas y él se sentía cada vez como peor, o sea, como que a causa también de la medicación él no se sentía ya bien, estaba muy deprimido. Entonces llegó como buscando el producto porque alguien se lo recomendó, le dijo que quizás un aceite de cannabis que tomaba para cierto dolor le ayudaba mucho y que quizás a él también le iba a ayudar. Entonces me reuní con él, hablábamos muchas cosas, el señor estaba muy asustado. Prevenido. Exacto, él me dijo en repetidas ocasiones que por ninguna razón quería sentir el efecto de la traba. Me contó como cosas también de su pasado y como que un trauma con eso. Entonces él realmente que no quería resultar en la Fundación La Luz, en terapia exactamente. Entonces, como de reintegración. Yo tuve que explicarle muy bien todo y pues yo le recomendé un aceite full espectro para su condición, o sea, un aceite que contiene todos los cannabinoides de la planta, entre ellos el THC, que es el psicoactivo, pero que también es un gran coayudante para su problema. Pero él se negó, inicialmente él se negó, dijo que tenía su resistencia. Exactamente. Entonces optó por un aceite de CBD como tal. Pues yo le expliqué, le dije que era la otra opción, pero de una vez le dije que no era lo más adecuado para él y que podía no tener los mejores resultados, pero que había que ensayarlo, ¿cierto? Porque no sabíamos cómo podía resultar. Y efectivamente el hombre empezó pues como el aceite de CBD y aunque sí hubo cambios, no fueron muy satisfactorios. Entonces, una vez terminó su primer tratamiento, yo como que le expliqué mejor la situación y le dije que por qué no probaba, y de hecho le di a probar pues como unas goticas para que hiciera un tratamiento unos días a ver si se sentía bien, y bueno, accedió. Para ir adentrándolo, que diera sus primeros pasitos y se diera la oportunidad. Exactamente. Y bueno, más o menos, no sé, unos 15 días después de todo esto, el hombre me llama, me dice que nos encontremos, y el hombre estaba feliz, estaba contento, pues como muy contento aparentemente, y pues más o menos en sus palabras me dijo que ese producto le cambió la vida.
debe ser una gratificación y una felicidad. Él estaba contento porque por fin, o sea, como que dejó de sentir ese dolor tan intenso, pudo dejar de tomar muchos medicamentos que estaba tomando, se sentía de mejor ánimo, estaba más contento, más activo en el día, como en sus quehaceres y tal, porque el hombre pues ya se estaba quedando como muy quieto, como que no quería mucho salir y con su dolor y toda la cosa. Entonces ese tipo de cosas son muy gratificantes. A partir de ahí es una persona que consume el producto, que le hace bien, que ha cambiado su vida, y eso es la mayor gratificación. Sí, debe generar una felicidad y un cumplimiento de la causa. Sí, no se puede curar de su condición, pero al menos su día a día es menos difícil, menos doloroso. Pues tener un dolor todo el día intenso sin parar es una de las peores experiencias que hay. Debe ser muy tenaz esos dolores crónicos. En el tema de la creatividad, se ha asociado mucho el uso de la marihuana, del cáñamo, del cannabis, como le quieran llamar, a la creatividad o a los artistas. Los artistas, muchos de ellos se han inclinado hacia el consumo no solamente de cannabis, sino de algunas otras sustancias. En este caso específico del cannabis, ¿ayuda, no ayuda? ¿En qué beneficia? ¿Cuáles son los componentes que sí activan? ¿Cuáles son los receptores en el cerebro? No sé cómo funciona ese tema. Bueno, digamos que yo considero que es un poco, no sé, como muy básico separar el tema medicinal del recreativo, para empezar ese tema, porque digamos que lo recreativo también es medicinal, de una u otra forma. Eso estaba pensando yo acá en este momento. Recrearse también genera salud. Exacto. Entonces, si una persona se siente bien, obviamente, o sea, no podemos defender el consumo abusivo, porque tiene consecuencias. La marihuana, el cannabis como tal y estos compuestos también pueden descompensar nuestros sistemas, también nos generan mucha tolerancia. Entonces no es que sea como una cosa pues también así como para tomar a la ligera. Si se abusa y se hace sin respeto y sin desconocimiento, es donde llegan las adicciones y unas secuelas. Exactamente, eso te puede traer algunas consecuencias negativas. Entonces hay que ser muy conscientes de que al estar consumiendo una sustancia hay unos cambios en tu cuerpo también. Entonces depende mucho del tipo de sustancia que consumes, de su procedencia, de su calidad, de su cantidad. Entonces bueno, pues ya más en ese tema, como que recrearse también es medicina, te hace sentir mejor. Muchas veces es difícil tolerar la vida, ya como es de difícil para muchas personas, y más cuando hay dificultades más serias. Y ya entonces la otra cuestión es que dentro de la creatividad, ¿qué papel juega? Exactamente, juega mucho, porque realmente como puede alterar, no sé, un poco tu forma de ver las cosas, de sentir las cosas, te vuelve un poco más sensible, de alguna manera te vuelves más, piensas más en pequeños detalles, o te vuelves más receptivo a algunas situaciones, al ámbito social, al lugar donde estás, en lo que percibes, como energéticamente también de alguna forma. Entonces ha sido una gran herramienta para artistas de diferentes índoles, como detonar esta creatividad, esta sensación, esta percepción del mundo en este momento, y poderlo plasmar en otra cosa, transformarlo en una creación. También creería yo que tiene un impacto subconsciente, porque al consumir pues al estar bajo los efectos psicoactivos se genera esa rebeldía o esa contravía con la sociedad, que también da como un impulso creativo y atiza, no sé, las neuronas, la forma, la percepción para crear y para poder plasmar. Entonces tiene como ese impulso también de rebeldía. Claro, lo que decías ahora, por ejemplo, nuestro sistema endocannabinoide tiene la capacidad de receptar estos cannabinoides. Entonces en realidad todo nuestro cuerpo es un canal por el que pueden asimilarse estos compuestos, digamos desde nuestra piel hasta cuando se ingiere o cuando se consume pues fumado, de cualquier otra forma. Esto tiene la capacidad pues de
de influir ese sistema y cambiarte un poco la percepción de las cosas sin salirte de la realidad. Sí, si estás, digamos, si no tienes ningún trastorno o algo así por el estilo que te pueda hacer daño, el cannabis lo que hace es que te estimula de alguna manera y te vuelve un poco más perceptivo. Potencia la sensorialidad. Exactamente. Y también hay gente que lo utiliza, y no están muy equivocados, al combinar un estilo de recreación y un estilo de arte, que es el erotismo, dentro de la parte sexual. No sé qué tanto impacto tenga en la libido, en el rendimiento sexual, porque también puede ser una inquietud de muchas personas. Es el mismo tema, por ejemplo, de las dosificaciones y ese tipo de cosas. Una buena dosificación en un producto como un lubricante sexual, o no necesariamente un lubricante, sino un estimulante, puede ayudarte a tener una experiencia diferente, salida de lo común, claro, porque todo tu cuerpo tiene estos receptores, lo acabamos de hablar. Entonces puedes experimentar cosas que de pronto en la naturalidad no puedes sentir, porque esto potencia, pero también puede llegar a ser contraproducente. Un producto de estos que esté, digamos, mal dosificado, que venga muy fuerte, por ejemplo, o que el usuario no haya obtenido la información de cómo usarlo, en qué cantidad o de qué manera, también puede generar malas situaciones, como malas experiencias. Y esa sí es una sugerencia, me imagino, supremamente importante, y es antes de empezar a dosificarse o a aplicarlo o a consumir, pues dejarse acompañar bien. Siempre, o leer bien las instrucciones. Cualquier producto. Porque hay gente muy olímpica, hay gente que... Exacto. Sí, es que a eso vamos, digamos, hay personas que hacen este tipo de cosas de una manera artesanal, hay muchas personas que lo hacen, y hay muchos que tienen buenos procesos y buenos productos, buena asesoría, y hay gente que no. Entonces puedes encontrar cualquier cosa en el mercado que no siempre te va a dar las mejores experiencias. Siempre que uno sepa qué producto está consumiendo, qué cantidad tiene o cuánto debo consumir, va a ser mucho mejor que hacerlo sin saber. Y eso tiene también un impacto contraproducente, y es que si estas personas que experimentan o no tienen esa experiencia para guiar a otros, pueden dañar incluso el mercado, la industria, o pueden hacer que una persona a la que realmente una buena dosis, un buen acompañamiento le traiga beneficios, antes le tome miedo y genere ese voz a voz del paradigma extendido. Dentro de ese cúmulo de personas que llegan, digamos, a nuestra empresa con sus experiencias o buscando algún producto o algo así por el estilo, hay muchas personas que han tenido malas experiencias, y muchas veces ya es muy difícil como convencer a una de estas personas. Si la experiencia fue muy fuerte, la gente no quiere y no va a probarlo, y muchas veces es muy difícil como quitarles ya esa mala experiencia de encima. Ya has marcado. Exactamente. Y otra cosa que puede marcar mucho es el estilo de vida. Cuando empezamos a construir nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros diferentes momentos, nuestros espacios. Parce, y una cosa que yo te envidio de cierta manera, y que también lo hemos hablado, es el espacio y la forma, el estilo de vida que estás llevando ahora, parce. O sea, la cabaña donde vivís, que ustedes no lo saben, pero esto acá es una chimba, es un espacio hermosísimo. Estamos en un corregimiento de la ciudad de Medellín, y esto es un paraíso boscoso. Es otro piso térmico, pero es un paraíso boscoso, y la cabaña, el cultivo, todo es una hermosura. ¿Cómo decidiste, parce, llegar hasta este estilo de vida, migrar desde el trajín de la ciudad a llegar a que eso es una paz total, y cómo eso beneficia y cómo te ha ayudado a desarrollarte en las diferentes facetas? Pues fue un gran cambio, la verdad, y no fue como de golpe. Eso viene pues como calándome mucho desde esos espacios ahí, como desde reflexión y todo eso, como el ritmo de la ciudad, de la sociedad, de la forma como se supone que todo debe como transcurrir. Eso siempre me ha generado como mucho repudio de alguna manera. Y además, para lo que vos tenés dentro de tu ADN, esa autoridad, esa también rebeldía y esa insatisfacción también constante, o esa búsqueda de mejores lugares y de mejores formas de vivir. Exactamente. Entonces
Sí, a partir de esa rebeldía le he llevado como mucho la contraria siempre a lo que se supone que debe de ser y pues como de no tragar entero todo lo que se supone que hay que hacer o decir o vivir. Entonces, claro, como me gusta la naturaleza, me gustan las plantas, los animales, tengo un gran respeto por la tierra. Entonces eso me llevó como mucho a entrarme en los espacios naturales siempre desde joven, desde niño prácticamente. Eh, y a raíz de eso como buscar un estilo de vida, ¿cierto? Que no está dentro de los parámetros, porque la gente en realidad pues está muy condicionada a vivir como se supone y yo no quería vivir como se supone. Entonces empecé como esa búsqueda, esa construcción de hacer siempre las cosas a mi manera, a mi forma, como yo pensé que las debía hacer, como las pude hacer, y eso me llevó pues como hasta este sitio, hasta este lugar en Santa Elena que ha representado para mí mucho desde que estaba niño. Entonces en esa búsqueda, en ese conocimiento, eh, vivir un poco más alejado de todo ese sistema que te pone a bailar de una forma y yo quería bailar a otro ritmo. Entonces así buscar como una mejor forma de vivir, una mejor forma de alimentarse, una forma diferente de pensar, de sentir, de hacer las cosas, porque digamos para mí en el valor personal que le doy es como se supone que hay que vivir. Si todos, por lo menos yo pienso que si muchas personas más entendieran esto y pudieran hacer más lo que sienten, no ser buenas personas sin que el sistema los condicione, el mundo sería un poquito mejor. Entonces, transformar un poco ese mundo alrededor mío, de mi familia, de mis allegados, de mis amigos, de mis conocidos, de las personas con las que trabajo, que son un gran equipo también, ¿cierto? Nada de esto es posible sin ellos. Porque también se ha construido un gran equipo de trabajo alrededor de todo lo que es Canal Rus, en las ferias, quizás siempre se hacen ferias, los diferentes eventos y bueno, y en el día a día, en la cotidianidad como empresa. Exactamente, entonces esa es una búsqueda de un vivir mejor, porque todos sabemos cuál es nuestro destino, pero desconocemos mucho cómo transcurrir hasta ese destino. Cómo llevar el viaje. Exacto, porque estás condicionado, no puedes hacer lo que quieres, debes hacer lo que te toca, casi siempre. Entonces, como esa insatisfacción, esa existencialidad de pensar tantas cosas, de cómo, qué haces en el mundo, para qué, ¿cierto? ¿Cuál es tu misión? Todo ese tipo de preguntas, como combinarlo en un estilo de vida, del día a día, hacer realmente lo que te place, algo que te haga sentir bien, que en realidad sientas que eres algo en el mundo, que puedes aportar, digamos, moralmente, energéticamente, profesionalmente. Que lo haga sentir bien a uno y que también ayude como a dar ese rayo, primero que ilumine uno y luego dar ese rayo hacia otras personas. Exactamente. Excelente, mi bro. Y es que la verdad es que este espacio, o al menos este estilo de vida, a mí me fascina, me fascina. Todavía estoy un poco atrapado dentro de lo que es el ritmo, pues por lo que tengo que hacer, mi trabajo, mis vainas, pero no descarto la posibilidad también de en algún momento pasar otra temporada muy larga como las que he pasado aquí, o hoy directamente venirme también por acá. Para poderme venir necesito vender muchas cervezas Musa y que ustedes le den muchos likes a estos videos y los compartan para que para podernos venir y vivir también y experimentar este estilo de vida. Y una cosa que ustedes no saben es que aquí mismo en este escritorio se creó toda la parte gráfica y estética de la cerveza Musa. Ustedes saben que es la pola de la inspiración y aquí mismo también es donde estuve muerto del frío al final, como a las 4 o 5 de la mañana para firmar y poner ya la rúbrica a la entrega final de lo que es el concepto gráfico. Mi bro, muchísimas gracias por el rato, por el espacio, qué chimba nuevamente venir a saludarte, a compartir aquí en este hermoso lugar. Y esto ha sido Vidas a Fondo, hablando de un tema que genera escozor, genera piquiña, que algunos tienen que persignarse muchas veces, que otros se les hace agua a la boca, pero esto es lo que hay concienzudamente detrás de la industria del cannabis a nivel recreativo, a nivel medicinal, y esto es lo que hay
detrás de la vida de mi brother Andrés, a.k.a. Versativo, el Versa, el loco para mí, y esto es lo que hay atrás de su vida a fondo. No se pierdan los próximos capítulos y seguimos en conexión. Muchas gracias, parce, por la invitación, por estar aquí, siempre bienvenido. Excelente, mi bro. Esperemos que no sea la última y podamos seguir hablando de muchos más temas. Que así sea. Gracias, mi bro.